Gracias por estar conectados a Christian Notes. Esto es Hablando Cristiano, el podcast. Y si no le has dado todavía subscribe o no le has dado like a nuestras páginas, ve primeramente lo que tienes que hacer ahora es ir a darle subscribe a YouTube, darle like en las redes sociales como Christian Notes. Vas a encontrar nuestro contenido de Hablando Cristiano. Y en YouTube en particular quiero que cuando le des subscribe le dejes a la campanita para que todo el contenido que estemos subiendo puedas estar atento a eso. Mira, en el día de hoy se me dio, yo cuando comenzamos, ¿verdad? Que les había explicado que teníamos este concepto nuevo de Hablando Cristiano, comenzamos en audio, ahora lo tenemos en video. Ese primer video yo quería trabajarlo con un pastor en particular, ¿verdad? Por situaciones, pues no pudimos hacerlo así, pero ya lo tengo aquí, lo tengo sentado en la mesa, voy a hablarlo con él. Y de esos pastores, ¿verdad? Yo tengo, ¿verdad? Sabemos que, lo he dicho ya múltiples veces, soy de la Iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina y mi pastor es el pastor Otoniel Font. Pero también hay pastores que marcan tu vida. Tú creces, tú los ves como ejemplo, pero marcan tu vida y son tus pastores. Y uno de esos pastores es el pastor que tengo aquí sentado, que ya mismo lo voy a estar presentando, que literalmente ha estado en muchas etapas de mi vida. Yo diría que bastantes años ya, en múltiples etapas, desde lo nivel profesional hasta el ministerial. Así que vamos a estar dialogando un poco sobre él. Así que no te despegues, que ya en breve regresamos aquí en Hablando Cristiano. Bueno, Corillo, aquí ya regresamos y vamos directo al grano. Yo voy a hablar de este pastor y yo no soy muy sentimental de que empiezo a llorar, pero voy a controlarme en este podcast. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que yo sé que van a ser de bendición para todos los que lo escuchen y tal vez se puedan identificar. Eh, este pastor en particular es un pastor bien especial para mi familia, ¿verdad? Y para todo lo que nosotros estamos haciendo. Y es de mucha influencia en muchas áreas, no solamente para mí, sino yo sé que también para muchas personas. Y aquí me encuentro con el pastor Edwin Rodríguez, pastor asociado de la Iglesia Fuente de Agua Viva en Carolina. Pastor, Eso, es un honor tenerlo acá conmigo, aquí estamos. este proyecto personal y poder tenerlo, ¿verdad? Y siempre he estado trabajando con usted, siempre ha sido, ¿verdad? Por tantos años ha sido off cámara y usted ahí en la frente del lente, pero estamos aquí los dos juntos y poder compartir con usted para mí es un honor. Una bendición para mí también, en verdad que decía que uno tiene que controlar las emociones Sí, porque es algo sí. mutuo, en verdad, sentarme aquí a poder dialogar contigo y con la audiencia, pues en verdad es una bendición y están a flor de piel las emociones. Sí. Pastor, a comenzar para que las personas lo conozcan, hay muchos, ¿verdad? Hay audiencia que nos sigue y nos ven desde otros países y tal vez personas en Puerto Rico, personas nuevas que no lo conozcan. Hay muchos que nos siguen, que ya saben quién es usted y lo siguen. Pero háblenos un poco de usted. Eh, primero que nada, vamos a comenzar con cuántos años lleva como cristiano, cuántos años lleva en el ministerio, ¿verdad? Pues mira, como cristiano, yo tengo muy clara la ocasión en que mis padres pasaron al frente a uno de ellos a reconciliarse con el Señor, el otro por primera vez, en el caso de mi mamá. Y nuestros 4 hermanos íbamos, ¿verdad? En fila india detrás de ellos, en la iglesia de Benecer. Ujú. También tú estuviste con tu familia. Y eso fue a los 8 años. Yo tenía 8 años cuando eso ocurrió, así que tengo 62, cumplo 63 próximamente. Haga ahí el cálculo, haga la cuenta. O sea, prácticamente toda mi vida Toda tu vida. en los caminos del Señor. Y en el ministerio, bueno, alrededor de 40 años. Wow. 40 años comencé, o sea, el ministerio de forma, yo diría ya oficial, como ministro ordenado, Claro. porque pues, estuve también fungiendo como líder de jóvenes en la iglesia de Benecer por un tiempo. Ujú. Y ya entonces pues nos movemos a Fuente de Agua Viva. Y allí pues fuimos ministros ordenados, alrededor de 40 años en el ministerio. Es bien interesante porque, ¿verdad? Muchas personas ven a los pastores y ven a los pastores con trayectoria y a veces dicen, pues mira, el pastor, qué bueno, lleva muchos años y ya está como que dicen por ahí de salida, pero no ven el valor que hay en la trayectoria. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy, quiero establecer eso. Eh, Hemos tenido ya varias personas que están relacionados hacia la figura del pastorado, ¿verdad? En el primer episodio tuvimos a Lázaro,
que estuvo hablando su perspectiva como hijo de pastor. Ujú. En el episodio anterior tuvimos a Pastor Abner Román, que estuvo dialogándonos, ¿verdad? Cómo fue esa transición de una iglesia de muchos años, con una iglesia bastante tradicional con su papá, a una iglesia que, ¿verdad? Hoy, entre comillas, catalogamos como moderna, pero cómo él transicionó eso. Y fue, si no has escuchado ese podcast, tienes que ir a escucharlo. Pero hoy quiero hablar sobre lo que es la trayectoria y ciertos aspectos del pastorado. Eh, Cuando le hago la invitación al pastor Edwin, él me dice, mire, ¿qué temas vamos a hablar de eso, verdad? Porque el pastor Edwin es una persona que le gusta prepararse. Y yo doy fe de eso, es una persona que siempre está atento a eso. Y yo le digo, pastor, yo creo que yo voy a utilizar de base Romanos capítulo 12, versículo 2. Es mi versículo favorito. Ajá, O ajá. sea, lo tengo marcado en mi espíritu. Pero al ser mi versículo favorito, yo le comenté al pastor, le digo, pastor, porque cuando yo leo ese versículo, yo lo veo a usted. Hay versículos que uno los puede mirar y uno dice, uno puede reflejar ciertas personas. ¿Y por qué? Porque cuando vamos a ese versículo, vemos que ese versículo nos habla de cómo nuestra mente, cómo nuestro entendimiento tiene que transformarse a los tiempos. Hay que renovarse. Hay que renovarse. Y a eso voy, Qué a bueno. eso voy. Me encanta ese tema. Sí, no, yo sé que es una de las pasiones. Me encanta ese tema. Y hablando de eso, y para profundizar ya mismo en eso, vamos a hablar un poco de su trayectoria. Cuando, ¿verdad? Usted dice, ok, tengo el llamado, ¿verdad? Porque era líder de jóvenes Claro, en la iglesia, ¿verdad? Ese centro evangelístico de de Benecer. Venezuela. Es una iglesia donde yo literalmente crecí. Yo soy criado en el evangelio. Crecimos ahí también. Y yo crecí en esa iglesia junto a mi familia En temporadas diferentes. en temporadas Después entonces completamente dio la diferentes. casualidad que nos Sí. juntamos y Y, teníamos personas que conocíamos en común de esa iglesia. sí, a su hermano, el Ajá. pastor Armando, ¿verdad? Armandito, como le decíamos de casa, le decíamos de cariño, que es una persona bien querida por nuestra familia. Y, ¿verdad? Y ahí podemos hacer como que esa conexión. Eh, Creciendo como líder de jóvenes, ¿verdad? Vio y fue identificando su llamado. ¿En qué momento usted dice, ok, tengo este llamado, tengo que prepararme? O sea, usted se vio más allá fuera del ministerio, usted estaba a nivel profesional haciendo otra cosa diferente, o simplemente siempre se vio en esa dirección hacia el ministerio. Pues mira, interesante, ¿verdad? La pregunta para poder entrar en lo que es la historia, que es un testimonio. Eh, no, a los 16 para 17 años realmente fue que mi vida fue marcada de forma específica para el ministerio como tal. Antes de eso, pues me visualizaba como un líder de la iglesia, Ujú. así como me visualizaba, y aportando, y en la medida que me desarrollara profesionalmente, porque estaba claro lo que quería estudiar. De hecho, estudié telecomunicaciones también en la UPR acá en Carolina, y entonces yo tenía ya, sin haber terminado mis estudios, estaba trabajando en una agencia de publicidad, y me veía ahí desde esa esquina, como decimos acá en Puerto Ujú, Rico, pues ujú. aportando a la iglesia en todo lo que fuera posible, pero no como un ministro, no como un pastor, ¿verdad? Entonces ahí surge el llamado. Yo me resistí originalmente al llamado, ¿verdad? Porque surgió una oportunidad junto a dos compañeros más, que uno de ellos sé que lo conoce muy bien, ir a estudiar a México teología. Ujú. Y se comenzaron todos los preparativos, pero yo no estaba muy convencido. Yo no estaba muy convencido. Yo estaba en la universidad, como te dije, ya en esa etapa yo tenía alrededor de 18 años. Y mi idea era ser un buen líder en la iglesia y de esa manera aportar. Pero Dios tenía otros planes conmigo. Entonces me resistí a la máxima potencia, pero hubo algo bien interesante, ¿verdad? Que una noche en particular, cuando ya casi estaban despidiendo a los muchachos que iban a ir, yo me había quedado fuera del grupo. Una hermanita de esas de las iglesias que son, ¿verdad? Columnas que oran, que Son fuego, profetizan, a fuego, columna de fuego andante. se me acercó y me dio una palabra directamente. Se me acercó por la parte de atrás, estábamos orando, una palabra, y yo no me pude resistir más. Así que eso fue un jueves en la noche, llegué a mi casa. Yo tenía la solicitud, Alberto, del instituto, ¿verdad? Que entonces no había correo electrónico, no Ujú. había celular, no, ninguna de las cosas que tenemos hoy en día. Todo era por correo regular. Ujú. Así que yo tenía la solicitud en mi casa
esa noche fui ya porque no pude aguantar más, ¿verdad? Resistir a la voz de Dios y llené la solicitud, busqué un sobre, al otro día enviar la primera hora, pero a ese momento, eran casi la 1 de la mañana, eh, esa resistencia que había tenido se desató y comencé a llorar porque, o sea, ya no aguantaba más. Mis padres se dan cuenta de lo que estaba pasando. Mi madre se acercó para darme, ¿verdad?, consuelo. Y ahí, como no me podía detener, llamaron al pastor. No sé si Ujú. conociste al pastor Abimael. Sí. Bueno, Llamaron, yo lo conocí ya yo estaba saliendo, bien pequeño. Yo, claro. yo lo que tenía eran como 6 años. O sea, tengo, o sea, esa memoria vaga. Pues a las 2 de la mañana, imagínate, ellos llaman a la casa del pastor Ujú, porque no sabían qué hacer conmigo, estaba llorando, estaba, ¿verdad? Y yo no podía explicar lo que hoy lo entiendo. O sea, el ujú, llamado de Dios en mi vida era tan fuerte que yo me había resistido. Así que este, ellos llamaron al pastor y, bueno, no tengo forma de comunicarnos, y a esta hora menos, porque allá no hay un teléfono cerca, en el lugar era un campo, ¿verdad? ujú, El lugar ujú. donde íbamos a estudiar y no había las facilidades que tenemos ahora. En fin, lograron comunicarse, hicieron todas las gestiones ahora y para sorpresa nuestra, un testimonio, ¿verdad? Impresionante. Ellos dijeron, no, pero es que, ¿de quién habíamos dos Edwin, Ujú, ujú. Edwin Ortiz y Edwin Rodríguez, pero Edwin Rodríguez está aceptado. Yo le había enviado la solicitud. Yo no sé si alguno de mis compañeros, ellos nunca me quisieron decir si fueron Ajá, ellos. ajá. Alguien milagrosamente había enviado la solicitud y había estado aceptado. O sea, Wow. entonces, la historia larga corta, pues comenzamos los preparativos porque en una semana nos íbamos. Así que eso fue fuego a la lata, como decimos en Puerto Rico, Wow. y ahí comenzó todo. Ya el ministerio, fui a estudiar a México 3 años, regresé, estuve, ¿verdad?, periodo de tiempo en Ebenecer, trabajando en una iglesia que amo, unos pastores extraordinarios, Ujú, ujú. fueron parte de nuestra formación, nuestra crianza, parte de lo que somos hoy, ¿verdad? Y ahí entonces nos movemos a Fuente de Agua Viva y de ahí en adelante comenzó ya el ministerio en Cuando llega a Fuente de Agua plenitud. Viva y comienza su ministerio en particular, usted comienza siendo lanzado a pastorear. Al poco tiempo, como ya tenía, ¿verdad? Había sido como medio visionero en México, había ido a predicar Ajá. a muchos lugares, era parte de la dinámica que nos daban. Estudiábamos, pero teníamos la práctica, teníamos que ir a predicar y recorrí varios estados de México predicando y demás, y ayudando a otros pastores, era parte de la dinámica. Así que ya teníamos un poco de experiencia, pero no sabía nada. Pero Claro. sin embargo, Pastor Font padre, pues estábamos en un momento dado donde se comenzaron a abrir varias iglesias en Puerto Rico. Eso fue para 1985, 86. Y yo tenía 24, 25 años, 24 para 25. Así que él vio en mí la posibilidad, conocía de mi llamado, mi testimonio, y nos lanzó. Comenzamos en Arecibo. Mi esposo y yo comenzamos en el pueblo de Arecibo, un pueblo que, ¿verdad? Para los que nos están viendo de otras partes del mundo, al norte de la Ujú. isla, ¿verdad? El pueblo territorialmente hablando más grande de Puerto Rico. Y teníamos familiares, mi esposo y yo, allá en Arecibo. Y entonces, o sea, se alinearon los planetas. Y fuimos para allá, comenzamos como comenzaron básicamente todas las iglesias nuestras en aquel tiempo, hoy en día, en una casa, en la marquesina, ¿verdad? De una casa de una familia que quería que Que se hiciera una iniciara obra allí. la obra allí. Allí comenzamos. Y mi esposo y yo comenzamos yendo de novios. No nos habíamos casado. Los Wow. planes eran casarnos el próximo año. Así que sin nadie decirnos nada, nosotros, ¿verdad?, instruimos y sentido común, nos llevábamos a alguien de chaperón siempre. Eso es bien importante y me gusta que usted lo informe porque hay veces que uno tiene que tener dentro del dominio propio y el entendimiento, tú tienes que entender las Claro, circunstancias y tal vez en ese momento ustedes vieron las circunstancias, o sea, tengo el llamado, tengo que hacer esto, pero todavía nos falta otras cosas claro. y para evitar, pues se llevaban a alguien. Nos llevamos, siempre nos llevamos a alguien, íbamos un día en la semana, íbamos los domingos, obviamente, a predicar, y siempre que íbamos a una hermanita de la iglesia de Carolina, o algún familiar de nosotros, o ella o mío, o alguien, nos llevamos, ¿verdad? Siempre coordinamos para que alguien nos acompañara, ¿verdad? Y no ir solos. Y usted podrá decir, bueno, pero es que, ¿qué tiene de malo eso? Es que, o sea, nosotros identificamos que teníamos que hacerlo así, número uno, por el testimonio más Claro. que todo. Y número dos, éramos jóvenes. Ujú. Y por más, o sea, enfocado que estuviéramos en el ministerio, o sea, la carne es carne, ¿me entiendes? Entonces, Claro. entendíamos esa realidad y lo hablamos, lo conversamos y lo hicimos así por casi un año. Entonces, pues ya nos Wow. casamos siendo pastores en Mayagüez y hasta el día de hoy.
Wow. Eh, tuvo, ¿verdad? En Tuvo Arecibo, perdóname. en Arecibo, En Arecibo. porque Sí. luego entonces tienen en Mayagüez, ¿verdad? Luego, al cabo de unos 4 o 5 años, teníamos una iglesia allá en Mayagüez, que es a 1 hora y media de Arecibo, en el área oeste de la isla. Estamos hablando del norte. Carolina queda en el este, ¿verdad? Norte-este. Así que recorríamos toda la isla Wow, prácticamente, de extremo a extremo. Entonces, Mayagüez, la iglesia que teníamos se decidió independizar, pero claro. había un puñado de un remanente de personas que dijeron, no, no, queremos que nos envíen un pastor. Entonces no teníamos a nadie en esos momentos, Ujú. así de primera instancia había que resolver, y por unos cuantos meses estuvimos en Arecibo y Mayagüez, Arecibo y Mayagüez, Arecibo Estuvieron y Mayagüez. trabajando eso. Y teníamos un canal de televisión allá, la organización, el Concilio, que era el canal 32, así que teníamos las manos llenas, jovencitos, con todo eso, pero fue una experiencia maravillosa. Qué terrible. Y conociendo la base, porque, ¿verdad? A veces uno tiene que entender el proceso y las bases por lo que uno pasa, porque lo que somos hoy es por lo que hemos vivido Claro, y las experiencias es la que nos hacen. Eh, Luego de verdad que tiene esa base, tuvo su experiencia pastoreando, levantando iglesias. Bueno, no es lo mismo pastorear ya una iglesia estable, o sea, una iglesia que ya está establecida. Eso lo hablamos en el episodio anterior con el pastor Arner, vayan a escucharlo. A levantar una iglesia de cero, claro, no es lo mismo. no es lo mismo. ¿Y por qué lo hablo? Porque yo aprendo mucho de eso. Yo estoy en ese proceso de crecimiento y entendimiento para uno en un futuro, uno levantar una iglesia, pero hay que comprender esos detalles primero. Luego de eso, pasan los años y continúa sirviendo en lo que es la iglesia de Carolina Ujú, ujú. y participando. ¿Cómo se da ese proceso de esa inclusión de usted como pastor asociado? Pues mira, desde el día primero, aquí la palabra clave es asignación. Pienso que es bien importante que en la medida, mientras más temprano en la vida uno descubra cuál es su asignación. Porque una cosa es el llamado. Ujú. Un llamado, y todos tenemos llamado de parte de Dios, pero para cumplir con una asignación. Y yo tenía claro, ¿verdad? Desde un principio, que aunque mi esposo y yo teníamos esta oportunidad de abrir esta iglesia y luego la segunda iglesia que abrimos, como dijiste, desde cero, yo tenía claro, muy dentro de mí, que en algún momento dado yo iba a ser un pastor asociado. O sea, algo, no me preguntes cómo, ¿verdad? Pero yo muy dentro de mí, yo sabía, esto es una experiencia que tengo que vivir, de Claro. abrir estas iglesias, Ujú. de tener, ¿verdad? Este privilegio, este honor, parte de mi resumen, de mi experiencia, que me va a servir en un momento dado para muchas cosas, pero dentro de mí yo solo lo sabía. Lo que pasa es que no lo podía decir, porque imagínate, yo llegar a Arecibo con 40, 50 personas y decirle, hermano, estoy aquí, pero estoy temporero. O sea, yo no le podía decir eso a ellos porque Claro. provocaba inestabilidad, aunque muy dentro de mí, era un secreto muy dentro de mí, obviamente con mi esposa, pero lo teníamos claro, era cuestión de tiempo. Si eran 5 años, 6 años, 10 años, el tiempo que fuera, pero sabemos que en algún momento dado de nuestras vidas nos íbamos a regresar a Carolina para cumplir con nuestra asignación. Lo sabíamos. Y así lo hicimos, así lo hicimos. Lo que provocó, ¿verdad? Eso es que, y aquí ahí creo que, ¿verdad? Comparto esto porque puede ser una enseñanza para muchos y tiene que ver con la asignación, Claro. ¿verdad? Recuerdo un pastor de allá del área oeste, precisamente, todavía tengo relación con él. Y su iglesia creció, fue una iglesia prominente, y él entendió que él había sido llamado a ser líder de iglesias, ¿verdad? Entonces, porque su iglesia creció rápidamente, vertiginosamente, su congregación. Pues yo fui llamado a ser pastor de pastores, líder de iglesias, y creó un concilio, y no le fue bien. Entonces, él un día se sentó conmigo, hablamos, conversamos, y yo cometí ese error, porque mi llamado era ser pastor de una iglesia local. Ujú. Entonces yo lo estaba haciendo bien, y Dios me estaba bendiciendo y prosperando, pero al, ¿verdad? Aspirar, que no hay nada malo en aspirar, pero si tú no estás claro en lo que la asignación, entonces Ujú. él hace eso, y básicamente lo mismo ocurrió conmigo, ¿verdad? Llegó el tiempo. Entonces aquí está el punto que me gustaría, ¿verdad?, de enfatizar. Si tú estás en un lugar y no estás teniendo los resultados
que tú sabes que puedes tener. A veces nos obstinamos y nos aferramos a algo, ¿verdad? Y yo sé que somos gente de fe Claro. y le creemos a Dios hasta lo último, pero a lo mejor es que Dios quiere moverte. A lo mejor es que tu tiempo ahí ya se cumplió. Entonces, pues entramos en ese periodo de oración porque yo no me sentía cómodo con los resultados que estábamos teniendo. Entonces nosotros hicimos, mi esposo y yo hicimos todo lo que sabíamos que teníamos que hacer. Campañas evangelísticas. Entramos en las radios. En aquel entonces no era tan fácil. En Guayana no tenía emisora de radio. Y entrar en la radio secular era costosa. Y en la cristiana no nos querían recibir en todas las emisoras de radio. No ha cambiado mucho. No ha cambiado No ha mucho. cambiado mucho. Sí que era complicado, pero aún así, o sea, yo nunca me despegué de ¿verdad? La conexión con la iglesia principal, y eso es bien importante. Sí, ¿a qué me refiero? A que invitaba los recursos, los jóvenes de la iglesia de Carolina iban, pastores de acá nos acompañaban. Bueno, yo te puedo mencionar el listado de cosas que nosotros hicimos, pero yo no estaba viendo el resultado que se supone que tuviéramos a cambio. Teníamos un grupo de gente, pero yo sabía que Dios nos llamó a mucho más. No estabas viendo los frutos. Los frutos. Entonces nos sentamos, lo evaluamos, lo hablamos entonces con el pastor Fonpadre, que era nuestro pastor, y nos sentamos abiertamente. Pastor, yo no quiero entrar en frustración. Claro, yo prefiero, ¿verdad? Tú estás ahora bastante ligado a todo lo que tiene que ver con los deportes. Entonces, que a mí me encantan los deportes. Tú tienes un equipo de baloncesto. Vamos a usar ese ejemplo. Claro. Que son 5 jugadores los iniciales, pero son a veces 12 o 15 jugadores el resto del equipo. Claro. Y en el papel tú puedes tener un Dream Team. Y de repente no hay química, pues mencióname varios elementos. Y el dirigente, por lo regular, es el primero que se va. Sí, porque tienes que trabajarlo, o sea, tienes que saber utilizar cada jugador dentro de tu roster. Exactamente. Las cosas tienen que darse para que entonces funcione. Y a veces esa decisión es difícil. Créeme que lo fue. Lo fue porque tienes que trabajar con lo que es tu orgullo. Pero mi esposo y yo lo hablamos, lo conversamos, lo hablamos con nuestro pastor. Él usó una frase que jamás en la vida se me va a olvidar. Sentado así en la mesa, una mesa, un escritorio así como este, de frente con nosotros. Nosotros le dijimos lo que teníamos en mente. Nos dijo, si yo fuera ustedes, haría exactamente lo mismo que están haciendo. Sentimos paz. Y eso me llevó entonces a cumplir lo que era eventualmente mi verdadera asignación. Esa experiencia, yo escucho gente por ahí cuando le preguntan, ¿te arrepientes de algo en la vida? Y, no me arrepiento de nada. Hay Se cosas adelantó una de las preguntas, pero no hay problema. bueno, pues nada. Dale. Sí. Pero, ¿verdad? Ha sido una bendición. Claro. Ha sido una bendición, ¿verdad? Ser pastor ahora asociado, trabajar con el pastor Rodolfo Font, ¿verdad? Y con el pastor Otoniel. ¿Sabes? Hay para escribir un libro. Eso es así. Hay para escribir un libro. Yo debería considerarlo. Estamos trabajando en eso. Pastor, a mí, una de las cosas que yo creo que las personas a veces tienen que comprender es, usted habló de la asignación, me encanta el término, y me ministra también porque uno tiene que comprender eso y es bien interesante. Una de las personas que yo tengo, ¿verdad? Uno cuida a varias personas, pero siempre como que le hacen preguntas a uno y dicen, mire, ¿cómo tú estás seguro realmente que tú tienes ese llamado? Y una de las cosas que digo es que, mira, cuando tú accionas, tú vas a empezar a ver que los resultados y los frutos se van a ir alineando, ¿verdad? Eso es parte de lo que nosotros aprendemos. Yo no sé si usted recuerda una vez que estábamos jugando baloncesto y yo me la acerqué y le dije, pastor, le tengo una pregunta, ¿cómo realmente uno sabe que uno tiene el llamado a pastorear? Porque no es lo mismo uno sentirlo por emoción que tenerlo por convicción. Y yo no sé si usted se recuerda lo que me contestó, que me decía, mira, el llamado va más allá de lo que estás sintiendo. El llamado va más allá de eso. Y tienes que evaluar si realmente estás trabajando para eso. Y se me quedó la pastora, y por eso le doy las gracias, porque son cosas que uno, ¿verdad? Uno entonces en oración, me gusta mucho que, ¿verdad? Y lo que usted comenta, que usted se sentaba con su esposa, lo dialogaban, no solamente era un trato con Dios con usted, sino como pareja, y lo trabajaban. Y dentro de esas negociaciones que uno hace con Dios, porque me imagino que en algún momento usted tuvo que sentarse a negociar con Dios, ¿no? Definitivo. Mira,
algo bien importante, Alberto, y nuestra audiencia. Esto tenemos que verlo, pienso yo, ¿verdad? Por temporadas de nuestras vidas, momentos dados de nuestras vidas. Abundando un poquito a la pregunta de cómo yo sé que tengo un llamado, vamos a pensar en un lugar en particular, en un pueblo. Lo primero que yo sentí cuando surgió esta oportunidad de Arecibo, que fue nuestra primera oportunidad, el pueblo de Arecibo, la ciudad de Arecibo. Fuimos varios, ¿verdad? El pastor Font, con varios de sus pastores asistentes. Yo era un joven prospecto de pastor, así que fuimos. Y yo había estado en Arecibo, yo viajaba a Arecibo desde niño cada 2 semanas, porque mi familia estaba allá, pero yo, ese día, ellos me dijeron, mira, hay esta oportunidad, ¿qué te pareció? Vamos para allá. Ujú. Y yo entré a Arecibo, al lugar donde había entrado tantas veces visitando mi familia, y fue diferente, Lo vio diferente. fue diferente. Yo sentí una emoción, una carga, un amor, una cosa de repente cambió y decía, entonces ya ni siquiera pensaba tanto en mi familia, obviamente, que hemos como he mencionado varias veces, familia, mi esposo y yo allí en ese pueblo, pero pensaba en el pueblo en general. Ujú. Yo, esto es. O sea, y luego entonces, ¿verdad? Cuando surge la oportunidad en Mayagüez, pues fui a cubrir básicamente una situación de Una emergencia, necesidad de en necesidad, particular. pero de igual manera, yo le digo al pastor, ¿qué hay? Bueno, tenemos una carta que nos acaba de llegar, me la enseñó para que la leyera. La suscriben unas 10 personas, entre ellos una familia de alrededor de 6 personas y 4 personas más, que quieren que enviemos un pastor. Yo cogí aquella carta, había un teléfono, no había teléfonos celulares. Yo llegué los llamé de Arecibo, voy para allá, quiero conocerlos. Llegué a Mayagüez. A Mayagüez yo había ido muy pocas veces. Me pasó lo mismo. Pero ahí era más bien por esa gente, Ujú, ¿verdad? ujú. Que se habían quedado sin pastor y que estaban diciendo, óyeme, somos fuente de agua viva. O sea, y todavía el día de hoy, esa gente está, la familia Maurosa y otra familia más que fueron los que iniciaron con nosotros y tenemos comunicación con ellos. O sea, cuando surge este llamado, y cuando digo este llamado me refiero al llamado que Dios te ha dado en tu vida, Ujú. que como dije tiene que ver con la asignación, uno va a sentir algo que va a marcar la diferencia. Vas a llorar o vas a reír o vas a sentir, o sea, se va a manifestar de una forma tal que tú vas a decir, esto es, claro. Creo que el elemento de la obediencia es bien importante. Es bien importante porque, o sea, está el caso del pastor Otoniel, que él dice, mi padre me llamó y me dijo, quiero que vayas a Orlando. Y Dios es mi pastor, Claro. por Orlando. Y Dios entonces después, ¿qué hizo? En la obediencia te bendice. Exactamente. Luego ocurrió cuando estuvo mover para Puerto Rico, pues Claro. lo mismo. O sea, que hay escenarios diferentes, pero va a haber yo le llamo una pasión, una llama que se va a activar dentro de uno, sabiendo que, verás, si tú ahora mismo con estos podcasts que estás haciendo, no sientes la pasión, pues amor es otra cosa que quieres moverte. Pero yo sé que tú la sientes, Ujú. porque lo hemos hablado, lo hemos conversado, y esto es necesario, y te brillan los ojos cuando hablamos de esto. Entonces, eso es parte de esa dinámica. Pastor, entrando un poquito más de lleno para profundizar, ya a estas alturas, ¿verdad? Y ahora vamos a transportarnos al presente. A estas alturas vemos cómo la cultura, cómo siendo pastor, ¿verdad? Siendo pastor asociado, en muchas áreas es la segunda cara en casi todo lo que sucede, en reuniones, con las personas, en áreas de servicio. Son un rol bien importante. Pero vemos que la cultura evoluciona, las personas cambian, las generaciones son diferentes. Se le ha hecho difícil, eh, porque yo sé que usted tiene una familia como la mía, numerosa, y yo sé que tiene hijos que lo llevan como dicen, al palo. Ujú, Ellos ujú. son, ¿verdad? Todos muchachos ya
Ahí Edwin imagino que lo lleva al palo, Alessandra, ¿sabes? Y Cristian, eso es. Y siempre me imagino que lo llevan al día en ese sentido, pero personalmente se le ha hecho difícil ese, por eso lo veo a usted, veo el versículo y digo, wow, este es Pastor Edwin, pero internamente se le ha hecho complicado, difícil esa transición de estilo, de personalidad en cuestión de lo que necesita la iglesia hoy versus lo que usted aprendió durante todos estos años. Pues mira, la respuesta sería sí. Decirte lo contrario estaría faltando a la verdad. Se me ha hecho difícil, pero dijiste algo bien importante. Número uno, tengo un equipo en casa, que son mis hijos, que, que se convierten en esa área en mis asesores. En esa área yo me consulto muchas cosas porque amo trabajar con los jóvenes. Oye, esto yo no lo digo mucho porque ah, pienso que no es tan apropiado, pero cuando yo comencé a pastorear, era un joven, 24 años, como te dije, Pastor Otoniel tenía 12 años. Yo lo recuerdo, ¿verdad? Hoy íbamos a retiro de pastores que teníamos y él iba de niño, ¿verdad? Siempre, o sea, yo sabíamos que él tenía ese llamado de parte de Dios, pero esa es la realidad. Entonces, cuando él finalmente viene a pastorear a Puerto Rico, pues, o sea, desde ese momento en adelante pasó algo bien interesante. Yo nunca más lo he podido tutear, ¿verdad? Siempre ha sido Pastor Otoniel, Pastor Otoniel. Obviamente yo tuve el privilegio de criarme cerca de esta familia, así que, ¿sabe? Él era un niño, un jovencito que vi crecer, vi Ujú. desarrollarse, pero no lo he podido tutear, jamás. No me sale. Y ese respeto y esa admiración que siento por él, pues me ha ayudado, ha sido ¿verdad? Lo que ha provocado el que la transición pueda ser más fácil, ¿verdad? Porque lo he ubicado en el lugar correcto. O sea, y con eso no tuve problema desde el día uno, para nada, porque ya yo lo venía viendo. Venía viendo que él, o sea, pasó por una circunstancia en particular que mucha gente conoce, pero yo sabía que eventualmente pasara esa situación que ocurrió o no, él iba a estar ahí. Yo lo sabía. Así como sabía que cuando comencé a pastorear algún día, Claro. 5 años, 10 años, yo iba a regresar a Carolina y entonces, porque con esa mi asignación, yo sabía también, ¿verdad? Que eventualmente la persona que iba, ¿verdad? A sustituir, a reemplazar al pastor Fonpadre iba a ser su hijo, el pastor Otoniel. Yo lo sabía desde muy temprano. Entonces, eso me ayudó. Y en medio de esta transición de generación, yo compartí el viernes pasado, ya que estamos grabando, viernes pasado hubo una vigilia, y yo compartí el tema de generación en generación. ¿Sabe? Porque Ujú. lo estoy viviendo, pero tiene que haber admiración, tiene que haber respeto, ¿verdad? Porque pedimos, mi generación le pide respeto a la generación que está subiendo, Claro. pero tenemos que respetarlo a ustedes también. O sea, ¿me entiendes? Tiene que ser de parte y parte. Entonces, si no hay ese respeto hacia la admiración o la admiración y respeto a la generación que nos va a suceder, pues va a ser mucho más complicado. Y eso fue un elemento que a mí me ha ayudado grandemente, aparte de, ¿verdad? El asesoramiento de mis hijos. Entrando en esa transformación de mente, viendo cómo las tendencias dentro de la iglesia y las liturgias y todo como ha ido cambiando y evolucionando, eh, el pastor Edwin se ha tenido que inclusive ver cómo cambia la manera en que da los mensajes, la manera en que cuida a las personas. ¿Ha pasado por eso? Absolutamente. Hablemos de los mensajes. Yo crecí bajo, ¿verdad? La escuela de que el mensaje tenía que durar hora y media, porque ¿verdad? El pastor Fonpadre era un predicador ¿verdad? Largo alcance y, oye, tú tranquilamente oías su mensaje hora y media y si se extendió un poquito más sin problema ninguno, pero los tiempos han cambiado, los tiempos han cambiado. Ahí entra entonces el pastor Otoniel y comienzo a aprender con él.
realmente con él y con a mis hijos. Ahora, cada día esto va evolucionando, una cosa vertiginosa. Entonces, pues sí, o sea, te menciono de nuevo, el mismo mensaje del viernes de la vigilia, Ujú. que son 35 minutos aproximadamente que tenemos o somos 3 que predicamos, 3 a veces 4, y yo tenía, se me quedó mucho material sin compartir, pero yo prefiero que ocurra, ¿verdad? He aprendido a que voy a hablar el tiempo que tengo que hablar, y uno como predicador tiene que desarrollar más que la oratoria, más es el elemento que a veces muchos predicadores pierden, el momentum. O sea, yo puedo tener, por decirte un número, 10 páginas de un bosquejo, y yo lo practico. O sea, yo lo practico 3 y 4 veces en mi casa, ¿sabes? Lo leo, practico el mensaje antes de compartirlo, pero y trato de tomarme el tiempo, pero surgen cosas. Yo me decía: "Guau". O sea, muchos de los puntos que yo traje en ese mensaje los escuché de otros predicadores, el mismo pastor Otoniel, el Ujú, ujú. pastor Cash, que oigo mucho, el pastor Dante, ciertos predicadores que fueron para este mensaje en particular que te dije de generación en generación. Y la mayoría de ellos hablaban 27, 28 minutos, que es lo que se básicamente está hablando ahora, que está comprobado. O sea, está comprobado que el nivel de retención de una persona, un máximo hasta de 20 a 25 minutos, es lo máximo. Ujú. Entonces, no podemos ser ignorantes a esa realidad. Entonces, pues el momentum, cuando tú, es más, vamos a ser más radicales. Si tú logras, y en unión con, ¿verdad?, el Espíritu Santo que está ahí, Ujú. identificar que a los 20 minutos de tú estar predicando, ya es el momento de parar y ministrar. Porque Claro. puede pasar. ¿Qué ha pasado? Sí. Pues oye, ¿por qué te resistes? ¿Por qué te extiendes más? Y a veces yo veo predicadores que por cumplir con lo que tienen ya escrito o por el tiempo, oye, ya tú, o sea, tienes que tener esa sensibilidad para reconocer el momentum. Eso yo estaba viendo un video de un pastor americano y este pastor americano estaba hablando sobre, ¿sabes? Esta liturgia al momento de predicar y él estaba hablando sobre los jóvenes y él decía que obviamente lo que usted acaba de mencionar, el tiempo de captura De captación, como de se dice hoy en día. captación de lo que está recibiendo esta generación nueva, pues es mucho más corto. Entonces, pues tú poder tenerlos y que ellos puedan recibir lo que estás hablando, tienes que cumplirlo. Pero él decía que tú lo puedes lograr con el balance de lo que lleva es tu relación con el Espíritu Santo, que mientras tú estés compartiendo cualquier mensaje, palabra, inclusive hasta en la música, tu relación con el Espíritu Santo y tu relación con Dios y el mover de la presencia, pues tú vas a poder captar y leer también el ambiente Exactamente. y Eso es poder importante. captar y leer el ambiente. Ujú. Porque hay veces, yo he estado en iglesias que los pastores están predicando y si tú ves el ambiente, la gente se te está durmiendo. Claro. Hay algo que no está funcionando. Pero tú has visto ambientes donde las personas te miran con hambre. Sí, sí, sí. Esa retroalimentación. Ujú. O sea, es importante. O sea, que tú ves que la gente está respondiendo, ¿verdad? Y está, o sea, es que yo creo que cada orador, cada predicador tiene la capacidad de Ujú. poder discernir eso. Para que a veces nos Claro, resistimos, porque o sea, ahí tiene que ver de nuevo con nuestro orgullo. sí. Ya estamos establecidos de esta forma y reaprender lo que siempre se dice. Reaprender. Esa palabra es bien importante. Y hablando sobre el aprendizaje, el pastor Edwin ha tenido que reaprender muchas cosas desde la palabra hasta su función como pastor. Mira, ¿cómo me he visto? ¿Verdad? ¿Y para qué ocasión y para qué momento? Claro. ¿Verdad? Porque, de nuevo, vengo de una escuela que todo el tiempo era formal. Y yo siempre había dicho desde muy temprano que yo iba a temperarme a los tiempos en cuanto a lo que era la forma de vestir. Y usted puede decir, pero ¿qué tiene que ver eso? El hábito no hace al monje. Bueno, es que si yo voy a hablarle a una audiencia juvenil, o sea, yo debo ir de acuerdo para que me puedan recibir, Puedan una estrategia, identificarse. identificarse. Esa es una. Esta que te voy a decir creo que es una de las más importantes. ¿Verdad? En el tema de reaprender. Poder decir lo que quieres decir con menos palabras. Eso es bien difícil, Difícil. ¿verdad? Sobre todo para los que venimos de esta escuela.
¿no? Y para los que les gusta hablar, porque a mí me gusta hablar. Exactamente. Y Pero, es complicadísimo. ¿sabes? Uno quiere ser a veces tan detallista. Ujú. Yo quiero convertirme en un contador de cuentos, de historia, ¿verdad? ¿Sabes? Pero pues, eso cuesta meterte con la palabra para conocer Ujú. la palabra, porque, o sea, si voy a contar una historia de la Biblia sin tener que ir a la Biblia, aunque diga, mira, esta historia está en Juan 15 del 1 al tal, y yo contar la historia, ¿me entiendes? Para poder aprovechar al máximo el tiempo, más me vale que yo conozca la historia, que no voy a decir algo ahí incorrecto. Claro. Entonces, y aparte, pues usar las palabras adecuadas, hay que practicar. O sea, ¿te acuerdas cuando hay algo que me gusta mucho? Tú lo aprendí con el pastor Otoniel. Cuando David iba a enfrentar al gigante, a Goliat, y Saúl, ¿verdad? Aquí hay una analogía. Saúl le iba a proveer su Su armadura. armadura. Y David dice, se la prueba, pero la desecha y dice, no, porque nunca lo he practicado con esto. Él no estaba diciendo no lo voy a usar. No la voy a usar. Eventualmente él lo No usó. lo había visto de esa manera. Sí, La había una visto. enseñanza tremenda. Eventualmente él tenía su propia armadura y, o sea, él se convirtió en un gran guerrero. Ujú, ujú. Pero oye, es que nunca lo he practicado de esa forma. Yo tengo una forma de hacerlo. O sea, y tú me estás dando esto que está chévere, pero no. Entonces, a veces queremos, ¿sabes?, hacerlo de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma. Pero para hacerlo hay que practicar. Ujú. O sea, tienes que convertirte en un profesional de eso. Obviamente siempre está el elemento del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Claro. Pero eso es importante. Pastor, ya para ir cerrando, Ya, se me ha hecho corto el sí, tiempo. tacho, Wow. se ha ido, para que veas como una conversación Oye, amena, sí, es, sí, es sí, bien sí, sí. cómodo Es una parte de vamos a tener que hacer. sí, no, está bien bueno, no, no, y no se me va rápido el tiempo, pero es bueno porque podemos conversar y Claro. dialogar y entender y hemos conocido mucho, ¿verdad? Porque yo estoy casi seguro que hay muchas personas que no conocen de lleno su historia. Eh, dentro de lo que ha estado realizando y todo lo que ha logrado, porque usted tiene, ¿sabe? Usted puede decir, bueno, tengo muchos checkmarks en mi vida, he logrado esto, he logrado lo otro, con su familia, su ministerio, con todo lo que les rodea. Eh, si usted tuviera la oportunidad Ujú. de ir a hablar otra vez con ese joven de 16 años, ese Edwin Rodríguez de 16 años, que estaba negándose y decía, nada, yo no voy a seguir el llamado con todo lo que usted ha vivido hoy, ¿qué usted le diría? Wow, esa pregunta es buenísima, buenísima. Eh, le diría, mira, lo que viene es bueno. Lo que viene es bueno, porque eso no fue mi caso, ¿verdad? Yo no te puedo decir que eso fue lo que me influyó. Yo más bien yo operaba bajo un poco de temor y como estaba ya teniendo un poco de resultado y de éxito profesionalmente, estudiando lo que me gustaba y trabajando ya de hecho en lo que me gustaba, pues me resistía. Pero hoy en día muchos jóvenes que tienen el llamado de parte de Dios no se lanzan porque piensan, ¿verdad? Esa acción, ese paso de fe, que no es fácil, no puedo decir que es fácil. Piensan, el estereotipo que tienen de un pastor, de un ministro, lamentablemente no es el mejor. Y sí se llora, y sí hay momentos difíciles, como todo en la vida. Ujú. Pero las experiencias positivas que he tenido han sido tantas y tan buenas. Por ejemplo, ver una vida y una familia transformada. Eso no tiene precio. O sea, yo aspiro a tener una mejor casa que la que tengo, una buena casa. Hemos estado ya varios meses en un proceso de remodelar la casa y de ahí nos vamos a mover a otro lugar mejor. Hemos viajado, disfrutamos de, ¿verdad?, la bendición de Dios, porque hemos sembrado para eso. Pero ver la transformación de una vida. O sea, yo no sé qué tiempo tenemos, te cuento esto rapidito. Hay un testimonio que reciente de un muchacho que llegó a la iglesia. Estaba en comunicación con ellos todos estos días. Y ese muchacho, nunca voy a olvidar ese domingo en la mañana. Él llegó, su rostro, su presencia era desesperanza, porque él llegó a la iglesia con la disyuntiva de o ir a la iglesia o ir a residencial público, como decimos aquí en Puerto Rico, el caserío, Ujú.
a buscar un arma, porque él iba a acabar con la vida de alguien. Tomó la decisión. Llegó a la iglesia ese domingo. Oye, yo pensaba que ya estábamos terminando y esto no iba a pasar ahí. Y wow, ya salimos airosos, esto no va a pasar. Pero bueno, es que esto es lo que nos da vida. Entonces, yo tengo aquí. ¿Tienes? Sí, yo creo que vine preparado por si acaso. Tengo aquí. Oramos por él, le ministramos, hemos estado ahí, su familia, él vino con su esposa, con sus hijos después de eso. Llevan alrededor de 2 meses en la iglesia. No se pierden un servicio. Su rostro cambió. Su esposa se bautizaron recientemente. Nos enteramos de esto que te estoy diciendo el día en que lo bautizamos. Wow. Fueron al encuentro, se bautizaron. Y ayer estaba escribiendo con él y le envié una foto del bautismo. Él me decía, wow, él mismo se decía, cómo he cambiado. Wow. El brillo que tengo en mi rostro. Es que es algo tan evidente. Entonces son las cosas que yo le diría a ese joven de 16 años, Edwin, vas a tener situaciones, sin duda alguna las hemos tenido, pero las bendiciones que vas a tener son tan grandes que van a superar, pero por mucho, por mucho. Así que lánzate, lánzate. Y es lo que diría cualquier joven en el día de hoy. Eh, Comentaba, y ya lo he comentado en los podcasts anteriores, y siempre, ¿verdad? Dentro de las experiencias de las personas, llevo esto en particular. Estamos viviendo un momento donde y usted, ¿verdad? Que tiene sus hijos y ha trabajado con jóvenes también, y yo trabajando con jóvenes, y ahora trabajando con esta generación un poquito más de jóvenes más adultos, eh, hemos identificado que el hecho de hacer algo no es el problema, porque hay muchos que están dispuestos a hacer algo, están dispuestos a accionar. Yo creo que ha sido bien interesante el poder llevarlos a comprender el compromiso de hacer algo. Porque no es lo mismo hacerlo por hacerlo que comprometerte a hacerlo. Y vemos cómo esta generación, yo creo que el trabajo más fuerte, y por eso traigo su testimonio, traigo su ejemplo, para entender que el compromiso de tal vez tú pensar que algo no va a funcionar o algo no es para mí, pero realmente es lo que Dios quiere para ti y accionar en eso, requiere un compromiso, pero el compromiso tiene un resultado, tiene una recompensa. Y la recompensa es como los testimonios que acaba de contar. Definitivo. Y vemos como muchos jóvenes que dicen, pues, estudio 5 años, 4 o 6 años, me gradúo. O sea, para estudiar es fácil porque tiene una fecha de caducidad. Y después de eso, pues te vas a trabajar. Trabajaste en tal lugar, trabajaste en tal lugar. Si no te gustó, te moviste. O sea, que es algo que puede ser cambiante. Pero a la hora de verdad, como establecer una familia, servirle a Cristo, eso no tiene fecha de caducidad. Definitivamente. No la hay, no la debe haber y, ¿verdad? No hay, no hay espacio para uno rendirse ni cansarse. Yo le daría un mensaje a los que nos estén viendo que obviamente va a haber dificultades, como ya hemos mencionado en tu vida, pero más allá, ¿verdad? Quizás más cerca de lo que tú mismo te imaginas, está, está el cordero, ¿verdad? Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, estaba a una corta distancia el cordero que fue provisto para que sustituyera, ¿verdad? El sacrificio de su hijo. Está ahí cerquita, esa bendición está ahí más cerca de lo que te imaginas. Y es cuestión mencionaste algo interesante, es el compromiso, ¿verdad? Y da la causalidad. Esta semana hablaba con unos amigos de los que vinieron de Guatemala Ujú. recientemente a hacer un retiro acá con nosotros. Y pues, como hemos cultivado, ¿verdad? Ciertos amigos allá en Guatemala, pues fui a almorzar con uno de ellos y hablar de las cosas del Señor. Y él me recordó algo bien importante, Alberto. El compromiso es importante, sin duda alguna que lo es. Pero el compromiso es el resultado, y aquí es donde Dios me ha estado ministrando por los pasados días, de la convicción. Wow. No sé si te acuerdas, en la academia hay una de las clases, Ujú. convicción, compromiso y carácter. El carácter. Decía,
le pedimos a la gente que tengan compromiso. Y sí, hay que hacerlo. Pero si enfatizamos en la convicción, hoy en día tú estás aquí sirviendo al Señor. Ustedes son un testimonio de eso, Ujú, porque tuvieron unos padres, tu esposa Cristina, tú, mis hijos, que con sabiduría ujú. llevamos a nuestra próxima generación, estamos llevando a nuestra próxima generación a tener esa convicción. Sí, nos sembraron la convicción y el compromiso vino Tú por tienes la default. convicción, el compromiso va a venir, porque eso te lleva el carácter, vas a tener un carácter correcto. Entonces, wow, cuando él me decía eso, yo dije, bueno, porque a veces no, nos quejamos, wow, pero si tuviéramos más compromiso de nuestra gente, ¿verdad? Tú eres líder de una de nuestras redes, tu esposa, y uno quisiera ver más compromiso de la gente que está Claro, alrededor de uno, ¿verdad? Pero nos toca a nosotros llevarlo a ese nivel de convicción, de convicción. nos toca a nosotros. Poderoso. Sí, muy bueno, Eso está muy espectacular, bueno. pastor. Eso está bueno Bueno, para un retiro de provisión gigantesco para todos los exacto, líderes. exactamente. No sé. Por ahí viene algo por ahí de eso. Sí, eso está espectacular. Sí, sí. Eh, Pastor, yo recuerdo, ya esto va a ser lo último para cerrar, tenemos ahí ya como 3, 4 minutitos. Eh, Recuerdo una vez una prédica de usted en el templo, en el pabellón de la fe, Ajá. hace par de años. Eh, no sé si usted recuerda que usted estaba hablando sobre ser el mejor segundo. Sí. Y son de esas prédicas que a veces usted no piensa de que esto es una prédica y es para mí, pero no sabe cuán impacto es para los que los escuchan. Y yo creo que hay momentos en la vida donde uno tiene que ser el mejor segundo. Y usted, yo doy fe de eso, yo doy fe de eso, pero escuchándolo de sus propias palabras, ¿cómo ha sido esa convicción de segundo al mando, de segundo en el ministerio y poder resaltar la visión que Dios le está dando a otra persona? Mira, la primera vez que yo escuché algo con respecto a esto fue en un compartir de muy pocas personas con el doctor John Amancini, gran pastor y ministro americano que visitaba nuestra iglesia, ¿verdad?, por mucho tiempo. Y él utilizó el ejemplo de José, José con el faraón, porque hay una expresión que la voy a parafrasear en la Biblia, la pueden buscar, donde José reinaba desde el segundo carruaje. Interesante, entonces él hablaba de la importancia de ser el segundo. Faraón era el primero, él le dio su lugar y lo reconocía, y, o sea, pero le tocó administrar a José ese tiempo, ¿verdad? De vacas gordas, vacas flacas, Flaca. todos los que conocen la historia. Yo escuché eso por primera vez. ¡Wow! Ya yo estaba entrando a cumplir lo que era mi asignación, como hablábamos al principio. Luego entonces, pasa el tiempo, yo estoy claro con eso, y escucho a José Vega, Remy, en Puerto Rico. Yo creo que todo el mundo conoce, la mayoría de las personas conocen a José Vega, a A Remy, Remy. que estuvo con nosotros en el canal, Yo me recuerdo, yo lo grababa. tú lo grababas. Entonces, él participó en un certamen que para allá, para los 90, los 2000, fue bien famoso, OTI. Era algo de premio de la canción latinoamericana. Ujú. Y él representó a Puerto Rico. Y él llegó segundo. Pero él me contaba que eso le abrió tantas puertas. La persona que llegó primero, no recuerdo quién fue ahora, fíjate, si yo no lo recuerdo, él me decía, el que llegó primero allí en el certamen, pero nadie se acuerda de él. Sin embargo, yo llegué segundo y las puertas que se me abrieron fueron tantas. Entonces, uno tiene que saber identificar la posición en que se encuentra. Ahora mismo, Asignación. la asignación. No quería repetir la palabra porque hemos hablado mucho, Pero pero no, exactamente, esa es la la palabra, esa es asignación, la palabra de la Dios. asignación. Yo disfruto el poder servir al lado de los pastores Otoniel y Omaira. O sea, para mí es una bendición tan grande. Ahora mismo el proyecto de construcción, ¿verdad? Me toca firmar a mí, yo dirijo el comité de construcción, yo no soy ingeniero, ni arquitecto, ni nada por el estilo, estoy aprendiendo muchísimo con un montón de ingenieros de la iglesia, gente que sabe muchísimo más que yo, pues yo represento a la iglesia en ese comité. Y, pero, ¿verdad? En estos días que hubo tanta situación, Ajá.
Es el pastor, la figura que sale en los medios es el pastor. Pero yo estoy desde ahí atrás haciendo mi parte. Claro. Y ese es uno de mis sueños cumpliéndose, Alberto, uno de mis sueños. Yo tengo 2 grandes sueños ahora mismo. Número 1, porque cuando fui pastor, yo siempre estuve en una carpa o en locales que alquilamos. Ujú. Nunca construí una iglesia, un edificio, una estructura, me refiero. Así que se me está dando esa oportunidad Se está antes de cualquier otra cosa. Y lo segundo es trascender a mi próxima generación. Y lo que yo sé y mis experiencias y lo que pueda aportar, o sea, yo quiero trascender a esa próxima y lo generación. está haciendo. Lo está haciendo, yo puedo dar fe, yo puedo ser una de esas generaciones, pastor, que dentro de todo lo que ha hecho, ¿verdad? He aprendido un montón. Se ha visto también en cada uno de los chicos, en los hijos de usted Amén. y en muchos jóvenes. Yo soy casi seguro que si podemos hacer una fila de muchos jóvenes que nosotros conocemos de la iglesia y otras personas, yo creo que puedan decir algo que han aprendido algo de usted. Gracias. Y, y pastor, de verdad que muchas gracias por ser como es, por ser tan entendido. Eh, Ojalá hubieran personas que pudieran ser, no importa la trayectoria, no importa el tiempo que tengan, sea en el ámbito secular, sea ministerial, pudieran ser entendidos en los tiempos. Y por eso es que yo, pues cuando miro Romanos capítulo 12, versículo 2, eh, lo ve usted, porque es un hombre de Dios que es entendido. Y podemos ver, ¿verdad? Que todo todo el fruto que estamos teniendo hoy es por eso. Así que, pastor, gracias por la oportunidad. A ustedes, gracias a ti, a Cristina, tu hija, tu equipo de trabajo. Gracias, ¿verdad? Verlo para mí hoy, ¿verdad? Desarrollarse y crecer y prosperar y estar haciendo lo que están haciendo es otra de las, ¿verdad? Experiencias gratificantes que uno tiene. Sí, no, y nos vio desde bien. Hacha, Tenemos historia. hay mucha, ¿verdad? Y fue bien interesante. Para cerrar, porque es que uno se acuerda de tantas cosas. Porque yo me recuerdo el día que yo me reuní con usted y con Josué y le dije, bueno, no voy a participar más del canal, voy a irme a trabajar, voy a hacer otras cosas en otras áreas. Y más que preocupación, yo vi su emoción. Yo vi su emoción. Y eso me pompió. Me pompió en el sentido en que siempre para mí la iglesia ha sido la escuela, pero también ha sido mi prioridad en servicio. Y ahí aprendí con usted, con Josué, con otras personas que son importantes en mi vida, entre mi formación profesional y también ministerial. He visto que cuando uno pone como prioridad el servicio en la iglesia, todas las demás cosas, ¿sabes? Las cosas funcionan y corren como es. Definitivamente. Dice que estamos ya, ¿verdad? Ahí en el borderline, en el Sí, tiempo, pero ya escribiendo, mira, sí, ya, dale, dale, sí. dale, Pero mira dale. esto, Alberto. Y cerramos con esto, como tú quieras, ¿verdad? Tú diriges hoy aquí Sí, no, el podcast. Pero es un podcast aquí. mira qué interesante. Me voy a sentar a hacer la lista, yo la he hecho ya. Nuestro canal de televisión, que fue el primer canal de televisión cristiano en Puerto Rico, Eso es así. pues está cumpliendo casi 50 años. 40, no, perdóname, casi 40 años, 37, 38, por ahí, años de haberse establecido. En ese periodo de tiempo hay un listado. Yo Yo sé estuve que 10 años ahí. hay un listado de jóvenes como tú, que hoy son algunos de ellos adultos, con hasta abuelos y todo, que aprendieron este oficio en nuestro canal. Y hoy están En diferentes áreas. de las telecomunicaciones en Puerto Rico, en los principales canales Ujú. de Puerto Rico. Los podemos enumerar. Algunos van a la iglesia, otros no. Ustedes han permanecido. Y no solamente han permanecido en la iglesia, sino porque una cosa es permanecer, que algunos, como te dije, están ahí, pero están participando en la iglesia como un miembro, ¿verdad?, activo. Ajá. Ustedes han estado dirigiendo, liderando, aunque ya no están trabajando Directamente. directamente con la iglesia, sembrando, sirviendo. Entonces, o sea, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Te bendigo, lo felicito. Gracias, Y pastor. adelante. Y gracias. Esto es para mí una emoción muy grande estar No, contigo. y vamos a repetirlo. Hay Amén. muchos temas. Después, yo sé que tenemos muchos temas que Hay nos muchos. encantaría hablar, pero parte de lo que estoy haciendo durante esta temporada es que poder conocer la historia
conocer los resultados de ciertas figuras importantes. ¿Y por qué lo digo? Porque tú vas a tener figuras importantes de frente, donde los vas a tener el día a día y vas a aprender de ellos. Vas a tener personas indirectas, donde aprendes de ellos indirectamente. Y tienes personas en las cuales, por medio de todo lo que han hecho y su trabajo, su fruto es lo que nos enseña. Y usted ha sido clave en muchas de esas áreas. Y sobre todo también nos dice que en la vida siempre uno va a necesitar tener una personalidad o una persona con la convicción y que entienda su asignación, como Pastor Odín lo ha hecho con el Ministerio Fuente Agua Viva. Y tal vez hay pastores, que yo sé que hay muchos pastores que ven esto en Latinoamérica, eh, y tal vez estás pensando, espérate, no estoy teniendo el fruto o el resultado que estás esperando como pastor. Pues entonces, pues vamos a analizar entonces cuál realmente es tu asignación. No es que no tengas el llamado, es verificar cuál realmente es tu asignación. Así que, gracias, pastor. A ti. Y todos los que nos están observando, por favor, rápidamente. Ahora vamos ya en lo final. Rápidamente tienes que ir a las redes sociales y darnos follow. Tienes que darle follow en Christian Notes en Instagram, Facebook. Ve allá corriendo. Ve, vas a buscarnos y vas a ver todo el contenido de nosotros. Pero importante, vas a ir a YouTube, le vas a dar subscribe, lo vas a ver rapidito, subscribe. Y al lado de subscribe vas a ver que hay una campanita. Le vas a dar a esa campanita que te va a alertar, te va a avisar de todo el contenido que subimos. Y si quieres escuchar parte del contenido que ya hemos realizado, porque ya pues, estamos viendo los podcasts en video, pero tenemos contenido en audio. Puedes ir a Spotify o Apple Podcasts y ahí vas a escuchar todo el contenido que tenemos disponible para ti. Así que esto fue todo en Hablando Cristiano. Hasta la próxima.